hablar sobre el aparato faríngeo. Somos del Instituto Politécnico Nacional y nuestro equipo está conformado por Robert López, Sofía Catalina, Pérez Bucio, Valeria Guadalupe y Quechol Hernández, Manuel Iván. ¿Qué es el aparato faríngeo? El aparato faríngeo es un conjunto de estructuras que le darán paso a la formación de la cara y del cuello. Va a estar conformado por arcos faríngeos, bolsas faríngeas y hendiduras faríngeas. Su desarrollo va a comenzar aproximadamente de la cuarta a la quinta semana de gestación. Primeramente, los arcos faríngeos son estructuras de origen mesodérmico con forma de herradura. En esta imagen podemos observar cuáles son los derivados de los arcos faríngeos. Los arcos faríngeos, el número de arcos faríngeos va a ser de 6 arcos. Sin embargo, el quinto y el sexto van a ser menos notables a la vista. Habíamos mencionado que los arcos faríngeos van a contener un nervio. Bueno, este nervio que va a contener en su interior cada arco van a pertenecer a los pares craneales. Por ejemplo, en el primer arco faríngeo tenemos el nervio trigémino y en el cuarto y el sexto el nervio vago. A partir de estos arcos faríngeos se van a desarrollar músculos, estructuras esqueléticas y ligamentos que van a ser pertenecientes a la región de la cabeza y el cuello. Pueden pausar el video para que lo puedan ver con mayor atención. En la segunda imagen podemos observar cómo van a estar irrigados los arcos faríngeos. Su irrigación va a provenir del saco aórtico a través de sus ramas y posteriormente se dirigirá a la región caudal por la aorta distal. En la siguiente imagen podemos observar cuáles son los músculos derivados de los arcos. Cada arco en la figura A tiene un color y ese color va a ser correspondiente en la figura B a los músculos que van a derivarse de estas estructuras. Como podríamos tener como los músculos del primer arco, aquí en color amarillo, sería pues el que conocemos como el temporal, el músculo macetero y el mioideo. Como músculos del segundo arco, que sería este, tenemos al músculo frontal, al orbicular del ojo, al orbicular de la boca, al bucinador, al auricular, al occipital y al platysma coli. Y bueno, también como músculos del tercer arco tendríamos pues únicamente al que conocemos como el estilofaríngeo, mientras como los músculos de los arcos del cuarto y el sexto tendríamos a los músculos faríngeos, que serían estos de color morado. Ahora, esta imagen representa un corte transversal. Aquí se logran observar tanto las bolsas como las hendiduras faríngeas. Las bolsas faríngeas van a pertenecer a todo el contorno coloreado de amarillo y las hendiduras por todo el contorno de color azul. ¿Pero qué son las bolsas faríngeas? Las bolsas faríngeas son evaginaciones que aparecen a la par de las hendiduras. Van a derivar del endodermo y están dispuestas a lo largo de las paredes laterales e internas del intestino faríngeo. El intestino faríngeo, desde un corte transversal, va a ser perteneciente a todo lo que refiere a los arcos faríngeos. Son los arcos faríngeos en un corte transversal. Ese va a ser nuestro intestino faríngeo. Y las hendiduras faríngeas, por otro lado, son estructuras que derivan del ectodermo. Su diferenciación pertenece a la expresión de los genes del producto. Y un ejemplo de estructuras va a ser la formación del oído. Por ejemplo, en la primera bolsa y hendidura faríngea vamos a tener la formación del conducto auditivo externo, la cavidad timpánica primitiva y la trompa auditiva. A continuación les explicaré la morfogénesis facial. ¿Qué es la morfogénesis facial? La morfogénesis facial va a ser el proceso en el que se van a ir construyendo todas las estructuras que son de la parte externa de la cara. Toda la cara
se va a ir conformando en el embrión. Este proceso se va a llevar a cabo entre la 4ª y la 8ª semana de gestación. ¿Y cómo se llevará a cabo? Se va a dar a cabo por los resultados de 5 procesos faciales que van a estar alrededor del estomoideo. El estomoideo es la boca primitiva del embrión. Podemos verlo en la imagen de su izquierda, que así ustedes viendo frente a la pantalla, es el lado izquierdo. En la parte donde está la boca primitiva del embrión, el estomoideo, vamos a ver que está rodeada por 5 procesos, o por así decirlo, protuberancias. La superior de color azul va a ser el proceso frontonasal. Las que le siguen, que están unidas a él de color morado, van a ser los 2 procesos maxilares. Y los que están por debajo van a ser de color verde. Se llamarán los procesos mandibulares, que igual son 2. Los procesos maxilares y mandibulares van a estar originados del primer par de arcos faringios. Bien. También vamos a tener que en el estomoideo va a ser como tal una cubierta delgada, membranosa, de origen ectodérmico y endodérmico, que es una membrana que va a estar ahí recubriendo, ¿ok? Durante la siguiente semana, que es la 5ª semana de gestación, van a crecer estas estructuras, van a ocurrir interacciones endodérmicas, mesenquimatosas, que van a controlar su desarrollo. Como tal, se ha identificado que va a haber una molécula de Sonic Hedgehogs, se va a abreviar SHH, que va a ser el organizador morfogénico de este proceso, de estos procesos como tal. Posteriormente se va a activar un factor de crecimiento de fibroblastos, sus siglas son FGF, que van a regular el crecimiento del mesénquima. Posteriormente va a haber un activador del gen MSX1. En este proceso es importante la participación del ácido retinoico para la morfogénesis y la activación de los genes. Bien, el proceso frontonasal medial va a estar conformado por 2 partes o por 2 porciones. En la porción superior vamos a tener pues la porción nasal, que va a desarrollar la parte, en la porción superior va a ser la porción frontal, una disculpa, va a ser la porción frontal que va a ver el desarrollo de la frente. La parte inferior va a ser la parte nasal, que va a desarrollar a la nariz. Y finalmente en la 4ª semana de gestación va a comenzar a romperse la membrana bucofaringea. En la porción nasal va a comenzar a expresarse el gen PAX6, que va a dar en 2 regiones, o sea, una en cada lado, en las 2 regiones del proceso frontonasal. Va a estar formado por engrosamientos asales del ectodermo superficial. Posteriormente va a dar origen a las placodas nasales, que las placodas nasales, como podemos ver en la imagen, van a ser los primordios de la nariz. Esto va a ser lo principal que va a empezar a dar origen a la nariz, como tal ya estructuralmente. Va a comenzar a invaginarse en su parte central, formando una depresión que va a ser la fobia nasal. Es decir, que las placodas nasales, que van a ser los primordios de la nariz, van a comenzar como a crecer, a prolongarse hacia arriba, mientras que la fobia nasal va a ser una depresión que se va a comenzar a ver, que va a ser como tal el primordio de la cavidad nasal, la fobia nasal, Durante la 5ª semana de gestación, en las fobias nasales se van a profundizar, es decir, antes de la 5ª comienza la formación de la fóveda, y ya en la 5ª semana de gestación ya como tal se van a empezar a profundizar, El mesénquima de los bordes de las placodas nasales van a proliferar, y alrededor de la
y produciendo una elevación alrededor de la fobia nasal. Como ya les había comentado, la fobia nasal va a comenzar una elevación y una depresión. Ok, oídos y maxilar. Finalmente, en la quinta semana, inicios de la sexta semana de gestación, el mesénquima de los procesos maxilares va a proliferar, lo que inicia el desplazamiento hacia la línea media, acercándose bucal, prominencias nasales. Es decir, que en la quinta semana de gestación se va a comenzar con el movimiento de estos procesos hacia la parte media, hacia la línea media. ¿Para qué? Para que toda la conformación del rostro se vaya formando y se vaya cerrando como tal todas las cavidades de la cara que en este momento se encuentran. Vamos a ver que en el surco nasolagrimal va a estar formado entre las prominencias nasales laterales y los procesos maxilares. Muy bien, el surco nasolagrimal se va a extender desde el ángulo interno del ojo, como podemos ver en la figura, en la imagen 2, hasta la boca del embrión, es decir, hasta el moedeo. Okay. En el piso del surco nasolagrimal se va a producir el conducto nasolagrimal. Okay. Después el ectodermo se va a empezar a invaginar formando un cordón en el extremo craneal. Se va a expandir para formar el saco lagrimal, es decir que el ectodermo va a expandirse, va a ser como una bóveda para que se haga el surco lagrimal, ¿ok? Después tenemos que la séptima semana de gestación va a terminar el movimiento medial de los procesos maxilares, es decir que para este entonces ya debe de haber terminado tanto el proceso nasal, el maxilar y el mandibular de llegar a la línea media, cerrando todas las estructuras. Y se van a comenzar a fusionar entre sí, ya como tal a cerrarse, a fusionarse. Vamos a ver que el segmento intermedio va a dar origen en la superficie al labio superior, en porción profunda va a dar a la parte premaxilar y su esencia en el paladar primario. Después va a haber un determinante para la formación del labio y encía superior del paladar primario. Es decir, que la unión del segmento intermaxilar o del proceso maxilar va a ser muy determinante para la formación del labio superior y también para el paladar primario. El desplazamiento va a permitir que se forme la nariz definitiva y los ojos alcancen su posición final, porque al inicio, cuando todo esto comenzó en la cuarta semana, los ojos estaban lateralmente y hacia abajo, y también lo que en su momento va a ser el pabellón auricular también se encontraba por debajo de los ojos. Para este entonces también ya se tiene que el pabellón auricular debe de estar a la altura de los ojos. Es decir, todo se va a ir moviendo al unísono para formar la estructura facial. El proceso maxilar va a ser responsable de la formación de la parte superior de las mejillas, de las porciones laterales del labio superior, como habíamos visto ya en la unión en el segmento intermaxilar, es decir, la unión de los dos procesos maxilares, va a dar origen, bien como tal, a la parte media del labio superior, y el proceso maxilar como tal va a dar a las dos partes laterales del labio superior. Después vamos a tener que va a dar también la mayor parte del maxilar y paladar secundario. También se va a encargar de la formación de segmentos intermaxilares por el movimiento que se va a ir haciendo hacia la línea media. También el proceso mandibular o procesos mandibulares van a ser responsables de formar la parte inferior de las mejillas, al labio inferior y al mentón.
vamos a ver que el mesénquima de ambos procesos, del primer y segundo arco faríngeo, van a formar el tejido muscular, conjuntivo y vascular de gran parte de la cara. Es decir, que este proceso mandibular van a ser los responsables de desarrollar los músculos faciales y también todo lo que va a ser los vasos sanguíneos que regarán la cara y los nervios. Al lapso de la octava a la 10ª semana de gestación va a concluir el proceso de fusión de los procesos faciales. Para la 8ª semana ya se debe de ver cerrado todas estas cavidades que existen. Ya debe de haberse conformado también la nariz y los labios ya deben de estar formados. También, como ya les había comentado, en la 9ª 10ª semana de gestación, los pabellones auriculares deben estar situados a la altura de los ojos. Al inicio de esto, ya se les había mencionado, estaban a la altura por debajo de los ojos, lateralmente. Para este entonces ya deben de estar bien en su lugar y estarse formando también las otras estructuras del oído. Vamos a tener que el hueso oioides, que es el único hueso del cuerpo humano que no va a estar articulado por ninguna otra estructura ósea, va a tener dos orígenes. El primero va a ser del cartílago de Reicher, que va a estar dado o conformado u originado del segundo arco faríngeo. Esta parte va a dar origen a la parte superior del hueso oioides y las astas menores de este. Como podemos ver en la imagen, las astas menores del hueso oioides son las que se encuentran más proximales a su línea media. La parte superior va a estar dada también de este cartílago de Reicher. Su segundo origen va a ser del tercer arco faríngeo. Se dará origen a la mitad inferior y a las astas mayores del hueso oioides. Podemos ver que las astas mayores del hueso oioides son las dos prolongaciones que se tienen lateralmente, como en forma de cuernitos. ¿Okay? Y esas son los dos orígenes embriológicos del hueso oioides. Vamos a tener que va a haber otras estructuras derivadas de los procesos maxilares, mandibulares y del cartílago de Reicher, como ya se los había comentado en la diapositiva anterior, que da origen al hueso oioides. Y también vamos a tener otro cartílago que se llama de Meckel, que saldrá del primer arco faríngeo. Del proceso maxilar vamos a tener que también los maxilares van a dar origen al hueso cigomático y la porción escamosa del hueso temporal o de los huesos temporales, que es la porción interior de estos. Del proceso mandibular también va a llevar a cabo la osificación intramembranosa. Esta osificación intramembranosa va a ser como una guía para la formación de la mandíbula. Digamos que es como nada más el cascarón, ¿ok? Digamos que es como en las piñatas. Cuando hacen una piñata utilizan un globo inflado. Vamos a ver que esa es como la osificación intramembranosa. Posteriormente, pues para la piñata se ocupa el engrudo y el papel periódico que se moja y se va colocando encima del globo para ir formando el círculo de la piñata, ¿no? Entonces podemos decir que ya esa va a ser como tal la formación de la mandíbula. Este proceso mandibular va a estar encargado de realizar esto, la osificación intramembranosa, que es muy importante para que se construya o se dé la conformación de la mandíbula correctamente. Después también vamos a tener que el proceso mandibular va a estar encargado también de la formación de la encía en una parte. También del cartílago de Meckel, como ya les he comentado, el primer arco faríngeo va a dar origen al martillo y al yunque, que estos son huesecillos del oído. Va a ser el primer origen embrionario de los huesecillos. Martillo y yunque estarán dados por el cartílago de Meckel. El estribo, que es el que falta, va a estar dado por el cartílago de Reicher, del segundo arco. Es decir, que el oído va a tener dos orígenes embriológicos: el cartílago de Meckel, del primer arco, y de Reicher, del segundo. También del cartílago de Meckel vamos a tener que va a dar el ligamento anterior del martillo,
ligamento esfenomandibular y primordial de la mandíbula. Del cartílago de Reicher también va a ver los procesos estiloides del temporal. En cuanto a la formación del paladar, sabemos que primeramente el paladar forma el techo de la cavidad oral y se va a dividir en duro y blando. En duro porque va a estar conformado por tejido óseo y en blando por tejido conjuntivo muscular y también va a contener a la óvula. Su formación va a iniciar a partir de la 6ª semana y va a finalizar en la 12ª. Primero tenemos al paladar primario, que va a estar constituido por un segmento triangular de tejido conjuntivo embrionario. Se desarrolla en la porción interna del segmento intermaxilar y se fusiona con los procesos maxilares superiores. Y después tenemos al paladar secundario, dos estructuras que nacen de la cara interna de cada lado del maxilar superior, es decir, son los procesos o crestas palatinas. En esta imagen podemos observar cómo se va a formar la región intermaxilar. Tenemos al proceso mandibular derecho y al proceso mandibular izquierdo. Y en la parte media vamos a tener a los procesos nasales. Ahora, tanto el proceso mandibular izquierdo como el derecho van a proliferar para unirse en la línea media, junto a los procesos nasales, como se muestra en la siguiente diapositiva. Ya que están fusionados, se va a formar ahora sí el segmento intermaxilar. En la región inferior del segmento intermaxilar, que va a ser la parte coloreada de rosa, rosa más fuerte, tenemos a los premaxilares y a los 4 incisivos, que son esas pequeñas hendiduras. Y también tenemos al filtrum, que es la parte media del labio superior. Ahora tenemos al paladar secundario. En cuanto a la formación de este paladar, vamos a tener las crestas palatinas, que van a ser en la figura A la región derecha y la región izquierda, que van a crecer hacia el sentido de la lengua, es decir, van a irse hacia la línea media y hacia más anterior. Este proceso va a comenzar alrededor de la 7ª a la 8ª semana y van a cambiar su dirección, porque en este momento se encuentran en la región maxilar, en la región más inferior. En cuanto a su cambio de dirección, ahora van a quedar sobre la lengua, perpendiculares al maxilar superior, y se van a fusionar con el septum, terminando con la fusión completa y constituyendo el techo. Vemos que ambas crestas van a dirigirse hacia la línea media y se van a fusionar con el septum, para terminar con esta región plana a lo que vamos a conocer como el paladar. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el oído. El oído se va a conformar por 3 partes, lo que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Bueno, primero vamos a iniciar con el oído externo, donde también vamos a tener una parte del desarrollo del tímpano, ¿ok? El desarrollo de esta parte del pabellón auditivo, bueno, todo el oído en general, va a estar entre la 3ª a la 4ª semana de gestación. Van a tener 3 prominencias a cada lado, que las podemos ver. Y bueno, se van a fusionar y se van a convertir en lo que conocemos como el pabellón auditivo, que sería pues ya esto, ¿no? Bueno, el conducto auditivo externo deriva de la 4ª a la 5ª semana de gestación, o sea, el oído externo de la 4ª a la 5ª semana. Se va a formar de 3 capas que van a formar posteriormente a lo que conocemos como el tímpano, y estos pues se van a unir en la 9ª semana de gestación. Ahora bien, el oído medio, que es la segunda parte del oído, también va a tener, bueno, esta parte de la cadena osicular. Bueno, esta parte del oído medio se va a iniciar a desarrollar durante la 3ª semana de gestación. Ya en la 8ª semana, la cavidad timpánica, o sea, donde va a estar pues ya el tímpano, va a estar pues en la mitad inferior.
que va a dar resultado pues al oído medio, que va a ser en un futuro, que sería, esta sería la cavidad timpánica primitiva. ¿Esto? Bueno, ahora, en la sexta semana va a aparecer una delgada condensación del mesénquima derivado de la cresta neural. Y bueno, en una posición dorsal al final del surco tumbotimpánico, que sería este de aquí. Y va a ser lo que va a dar resultado pues a los huesecillos medios del oído, que serían estos, ¿no? Entonces este surco, o sea, este sería el antes y este sería el después en la B. Luego, el estribo, como se había comentado, va a aparecer anteriormente con la parte de la formación de la cara. Este del estribo va a aparecer hasta la quinceava semana de gestación. Va a ser una estructura cartilaginosa primero y ya hasta después pues ya se va a osificar, pero eso ya será como hasta la 18ª semana de gestación. Ok, y por último, el oído interno, también lo que llamaremos cóclea. Okay. Primero, el oído va a tener pues distintas vueltas para formarse. La primera vuelta de espiral de la cóclea, o sea, se le dice cóclea porque se enrolla como si fuera un caracol, por eso se dice cóclea. Entonces, este se va a formar en la séptima semana de gestación. Luego, o sea, la primera vuelta en la séptima. Luego, las 2 vueltas y media va a ser hasta la 9ª semana de gestación, cuando ya dé las 2 vueltas y media. La cóclea es el último órgano sensorial del oído interno en diferenciarse y madurar. Y pues también como dato interesante, pues la cóclea mide pues 3 milímetros de la base y va a aumentar su tamaño hasta el 5º mes. Ahora hablaremos sobre la formación de la lengua. La lengua es el músculo más fuerte del organismo, es impar, móvil y se encuentra en la cavidad oral. Su formación va a comenzar al final de la 4ª semana de gestación. Y tenemos 2 regiones de la lengua. Tenemos la lengua móvil y la base de la lengua. En cuanto a la formación de la lengua móvil, vamos a tener las siguientes estructuras. Las protuberancias linguales laterales, que son las que están señaladas en la figura A con las flechas azules. El tubérculo impar, que es la región intermedia entre ambas protuberancias, a partir del primer arco. Estas 3 estructuras van a estar derivadas del primer arco faríngeo delante del foramen ciego, que es ese punto justo debajo del tubérculo impar. En cuanto a la base de la lengua, vamos a tener a la cópula y tenemos al mesénquima del segundo, tercero y cuarto arco. Vamos a tener el mesénquima señalado del segundo arco con color azul, el del tercero con amarillo y el del cuarto con verde. En la segunda figura podemos observar cómo las protuberancias linguales ya se fusionaron hacia la parte media. Tenemos ya la formación del cuerpo de la lengua, que aún no es móvil, aún está pegada a la estructura de los arcos. Vamos a tener al surco terminal justo por debajo, tenemos al foramen ciego, tenemos ya la formación de las amígdalas palatinas entre el segundo y tercer arco, y tenemos también la formación de la epiglotis. En cuanto al mesénquima del segundo y tercer arco, esos van a formar la raíz de la lengua. Habíamos mencionado que la lengua seguía pegada a lo que son las estructuras de los arcos faringios, pero la lengua es móvil, nos permite la formación de palabras. En esta imagen podemos observar a la lengua y a la lámina linguogingival. Bien, para que se haga móvil, el endodermo tiene que proliferar y posicionarse entre la lengua y el piso de la cavidad. Por eso se forma dicha lámina. Cuando se reabsorbe, va a separar 2/3 de la lengua
del piso de la cavidad, a excepción del frenillo. Y aquí lo vemos en la imagen inferior. Tenemos la formación de los labios, se van a ir separando. Tenemos al labio superior y al labio inferior, tenemos a la cresta gingival, al surco labio gingival y tenemos al frenillo lingual. Asimismo, la formación de las papilas gustativas se formará a partir de la 8ª semana. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las glándulas salivales. Como se había dicho, pues inicia más o menos como la 8ª semana. Claramente, pues van a ir surgiendo pues desde antes para terminar de formarse. ¿Ok? Las glándulas salivales mayores son 3 pares, los cuales son las glándulas parótidas, las submandibulares y las sublinguales. ¿Ok? Son las mayores. ¿Ok? Las glándulas parótidas van a surgir en la semana 5ª a 6ª semana a partir del ectodermo. La parótida es esta de aquí. Ahora bien, las glándulas submandibulares van a surgir en las semanas 6 y 7 a partir del endodermo. Ok, aquí están, serían estas. No, perdón. Submandibular, es esta. Ahora, las glándulas sublinguales surgen en la 7ª a la 8ª a partir del endodermo. Y ahora sí serían las que les llaman las sublinguales, que serían estas. Ahora, las glándulas salivares menores intraorales se van a desarrollar durante el 3er mes desde el endodermo. ¿Ok? Muy bien. Las glándulas salivales, como su nombre lo indica, van a tener como una función la producción de saliva. Y bueno, la saliva, ¿por qué es importante? Pues sencillamente para facilitar el inicio de la digestión, lubricar y proteger pues toda esta parte de la cavidad oral. También va a ejercer una acción antimicrobiana y también para mejorar el gusto. Las glándulas salivales son glándulas exócrinas que secretan saliva a través de la cavidad oral a través de conductos, como cada una tiene su conducto. Mira, aquí está el conducto de la glándula parótida, conducto de la glándula sublingual. ¿Ok? Ahora bien, las glándulas, según su tamaño, o la más grande que vamos a tener va a ser a la glándula parótida. Desde aquí se puede ver, es la más grande que vemos. Luego va a ser la submandibular, luego la sublingual y luego las glándulas menores. Estarán por ahí. Ahora bien, vamos a hablar sobre el desarrollo de las cavidades nasales, que ya vimos y escuchamos un poco en el momento que vimos lo de la formación de la cara, pero pues un poquito, vamos a adentrarnos un poquito más. Ok, van a tener lugar desde la 4ª a la 10ª semana de gestación. Ok, vamos a hacer un dibujito para que se vaya entendiendo. Ok. Aquí no somos Picasso, una disculpa. Entonces, ok. Esta va a ser lo que vamos a llamar la nariz, ¿ok? Ok, primero se va a hacer lo del engrosamiento de ovales bilaterales del ectodermo superficial. Y es lo que va a dar a las platacodas nasales, las cuales serían pues, que estaría como por aquí. Aquí es, son dos, una de un lado, una del otro. Ok, ahora bien, lo que van a hacer estas es de que se van a profundizar cada una de ellas. Se van a profundizar hasta cierta parte, formando pues lo que llamamos nosotros como las fosas nasales, ¿ok? Y también llamados los sacos nasales primitivos.
Luego, finalmente, pues estos sacos nasales se van a unir entre sí y van a formar pues lo que nosotros llamaríamos como la cavidad nasal primitiva. ¿Ok? Y pues el fondo de esta cavidad nasal primitiva va a estar constituido por una membrana que vamos a colocar ahorita de color naranjita, amarillo. Esa membrana va a ser la que vamos a llamar la membrana oronasal, que va a mantener separada pues la fosa nasal o bueno cavidad nasal de la cavidad pues bucal. Y bueno, entonces esta membrana se va a romper hasta la 6ª semana de gestación. Es decir, pues se deshace, se rompe, pum, nos vemos fosa nasal. Nos vemos membrana oronasal, perdón. Y bueno, lo que va a hacer es de que se van a fusionar la fosa nasal con la fosa bucal. ¿Ok? Se van a fusionar estas dos. ¿Ok? Y bueno, también algo que hay que resaltar es de que pues después de que se unan vamos a volver a esto una cavidad única, que es lo que vamos a llevar como las guanas primitivas. ¿Ok? Ok, al momento de ya fusionarse, las prominencias aquí nasales se van a formar lo que nosotros llamamos los cornetes, y vamos a tener pues lo que sería una pared lateral que va a tener los cornetes, que sería así como un huequicito que tenemos aquí. Fum, fum. Y bueno, vamos a tener la parte superior, la media y la inferior. ¿Ok? Ahora bien, al momento de que se van a desarrollar los procesos palatinos de las prominencias maxilares, pues que van a hacer lo de la formación del paladar secundario. Y bueno, el cual es cuando se fusiona pues lo que se conoce como el paladar primario con el tabique nasal, que es el huesecito que tenemos aquí en el hueso, en la nariz. Y bueno, para conformar las cuanas estas primitivas, se van a hacer a nivel de la nasofaringe. ¿Ok? Y bueno, en la parte del techo de la cavidad nasal vamos a tener el epitelio olfativo. ¿Ok? Y bueno, aquí para continuar, como podemos ver aquí, viendo un poquito el proceso de la cara, aquí está lo de la formación de la cavidad nasal. Y aquí vemos las glándulas, la lengua, el paladar que ya hemos estado hablando. Y bueno, la tiroides va a ser el primer órgano endocrino que se va a desarrollar en el embrión 24 días después de la fecundación. Y bueno, va a ser a partir de un engrosamiento endodérmico en la parte de la línea media, en el suelo de la faringe primitiva, que va a corresponder al primordio de la tiroides. Por último, continuamos con el desarrollo de la tiroides. A medida que el embrión y la lengua van creciendo, la glándula tiroides en desarrollo va a descender del cuello pasando por delante del hueso hioides y sobre los cartílagos laringeos en desarrollo. Durante un breve periodo de tiempo, la glándula tiroides se mantiene conectada a la lengua por el conducto tirogloso. En la primera imagen vemos cómo se encuentra el primordio tiroideo justo al interior. Este después va a descender por delante del hueso hioides.
También podemos observar ahí la lengua, al esófago, al hueso hioides, al agujero ciego de la lengua. En la segunda imagen podemos observar cómo está justamente el conducto tirogloso, unido a la lengua y al primordio tiroideo. Al principio, el primordio del tiroides es hueco, pero en poco tiempo se convierte en una masa celular sólida. Esta masa se va a dividir en dos lóbulos, en el derecho y el izquierdo. Recordemos que la glándula tiroides tiene forma de mariposa. Las mariposas tienen dos alas. Bueno, van a estar conectados entre sí por el istmo de la glándula tiroides, que se va a localizar por delante del segundo y tercer anillo traqueal en desarrollo. Aproximadamente ya hacia la séptima semana, la glándula tiroides va a asumir su forma definitiva y generalmente ha alcanzado ya su localización final en el cuello. En este momento, lo habitual es que el conducto tirogloso haya degenerado y desaparecido. En la primera imagen podemos observar al agujero ciego, a la glándula tiroides y cómo van a estar unidos por el conducto tirogloso. Mientras que ya en la segunda imagen podemos observar cómo ya ha descendido hacia el segundo y tercer anillo traqueal. Claro, anterior del hueso hioides. Bien, esto es todo de nuestra parte. Espero les haya gustado la presentación sobre aparato faringio. Hasta la próxima.